compartir con nosotros aquí. Denme un minuto aquí. El buscador. Ustedes se meten en su computador en la página usual y lo pueden hacer por Google o cualquier otra. En esta parte ustedes van a escribir WX máxima. Entonces fíjense que aparecen varias opciones y ustedes le van a decir, si ustedes quieren el tutorial o manual, ustedes lo pueden bajar. Pueden bajar el que tenga Max, una Max, es decir, una Apple. Pero si todo el mundo está trabajando con Windows normal, ustedes se van aquí donde dice WX máxima descargar. Aquí ustedes vienen y le dan clic e inmediatamente aparece esta página. Cuando ustedes tienen esta página, ustedes le dicen aquí donde dice descargar. Cuando ustedes descargan, les aparece esto que está acá. Ahora, estamos viendo aquí claramente la página. Por favor, me confirman. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces aquí en la parte de descarga, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Ahora que sucede. Ok, aquí en la parte de descarga, dice la explicación de cada uno. Aquí dice que es para Windows, para Macintosh. Entonces aquí dice instalación de máxima en Windows. Ustedes le dan clic. Entonces dice instalación. Tienen que leerlo. Si su computador, cuando lo van a descargar, el Windows que tiene es 64, ustedes le dan aquí. Si es 32, entonces ustedes van a trabajar aquí. Lean, por favor, todo esto para que vean de qué se trata. Entonces ustedes le dicen, bueno, voy a descargar. La última versión que aparece es esta que está aquí, la que estoy marcando en azul, que dice 5.44.0 Windows. Entonces ustedes aquí le van a dar clic y cuando ustedes le dan clic a esa expresión, se los lleva a esta página. Si ustedes ven aquí el cintillo verde, en el cintillo verde que yo tengo acá, o en el banner verde que yo tengo acá, dice Download Latest Version. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a bajar la última versión de WX máxima. ¿Cuánto pesa? Si ustedes ven, no pesa mucho. 138.8 megabytes. Es decir, que no pesa mucho. A esto ustedes le dan clic y cuando ustedes le dan clic a esta versión, comienza a bajar. Se dice, usted está bajando aquí, le da 0, entonces le aparece una señal donde ustedes lo bajan. Cuando ustedes lo bajan, jóvenes, lo tienen que ejecutar como si fuera un administrador. Cuando ustedes ya lo ejecutan como un administrador, ustedes crean un acceso directo. Luego del acceso directo le dan clic y les debe aparecer una pantalla como esta que tengo aquí. Esto que tengo yo acá es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de interfaz en WX máxima, que es la que aparece aquí. Entonces, para poder escribir aquí, yo tengo que escribir con el cursor, pero en este momento no lo vamos a hacer. Primero vamos a dar la teoría y luego les voy a explicar cómo se van utilizando cada una de estas expresiones. La ventaja de este programa, jóvenes, es que este programa ustedes lo pueden utilizar en cálculo 1, en cálculo 2, en cálculo 3 y en ecuaciones diferenciales. Es decir, resuelve. Y lo bueno que tiene es que tiene incorporadas sentencias que me permiten a mí hacer cálculos inmediatos. Si no da cálculos inmediatos, entonces ustedes tienen que hacer una pequeña programación. Y como ustedes son estudiantes de informática, esto nos va a convenir a nosotros para irnos adentrando en la parte de la programación con un software libre. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo tengo una pregunta.
¿Cómo no, joven? Dígame. ¿Esto se va a utilizar como material de estudio o también va a tener que ser evaluado? También va a ser evaluado, pero lo voy a evaluar de esta manera. Por ejemplo, supongamos que más adelante nosotros cuando estemos haciendo el desarrollo y llegamos a la parte de matrices, de pronto yo en las matrices le digo, dada la siguiente matriz de tamaño 4x4, encuentre su transpuesta, encuentre su inversa, encuentre el determinante. Y usted puede resolver esos ejercicios a mano. Pero además de eso, yo le digo, anexe un resultado de la pantalla donde se visualice en WX máxima que el resultado que usted obtuvo realizado a mano es el mismo que arroja la interfaz de WX máxima. Entonces, ahí les evaluaría a ustedes, en todo caso, una, vamos a decir, una equivalencia entre lo que ustedes hicieron a mano y lo que hicieron. Alguien tiene prendido un micrófono. Entonces, esa sería la idea. ¿Ok? Por supuesto que no va a ser el mayor porcentaje, pero sí va a tener cierto porcentaje en función de los problemas que nosotros asignemos. Bueno, vamos a volver a la pantalla donde normalmente yo hago mi desarrollo de mi clase, que es mi pizarra. Y luego continuamos trabajando en esa expresión. En esta pizarra nosotros dijimos que íbamos a trabajar con WX máxima, pero que nosotros teníamos una tarea que está acá. Ahora yo vengo y les pregunto a ustedes, antes de entrar a la teoría que yo necesito desarrollar, y ustedes me van a responder con la mayor sinceridad. Si yo les escribo a ustedes, por ejemplo, un enunciado, y en el enunciado yo digo 2 puntos y digo x mayor o igual que 3, yo les pregunto, ¿esto es verdad o falso? ¿Verdad? ¿Es verdad o falso esto? ¿Verdad? Muchas Es de que ustedes dirían verdad. depende del valor de X. Yo Habría diría que que ninguno. Pero es que habría sí, que ninguna. comprobar. No se Aquí puede esto ser. no es ni verdad ni falso. ¿Por qué? No sé el valor de X. Exactamente, yo no sé cuál es el valor de X. Aquí en este enunciado no me está diciendo, por ejemplo, X pertenece a los naturales. Yo no lo sé. X pertenece a los enteros. Yo no lo sé. X pertenece a los racionales. No lo sé. X pertenece a los irracionales. No lo sé. X pertenece a los reales. Lógico que debe pertenecer, pero como pertenece a los reales, resulta que cuando nosotros estábamos estudiando la recta real, que es la recta usual donde uno trabaja, uno dice, bueno, yo tengo el 0 por aquí, después yo tengo el 1, después yo tengo el 2, por aquí puedo tener una fracción que es 1,2, por aquí tengo, perdón, 1 partido en 2, por aquí tengo un número negativo, por aquí está el 3, por aquí puede estar el número pi, y así sucesivamente. Ahora, este X podría estar en cualquier parte. Entonces, este enunciado, yo no puedo justificar si es verdad o es falso. Entonces, en todo caso, recuerden que nosotros necesitamos un conjunto que me permita a mí decir si es verdad o es falso. Entonces vamos con una definición para ir recortando lo que nosotros necesitamos. Y fíjense que inmediatamente ustedes me dieron respuesta. Unos dijeron verdad, otros dijeron mentira, pero después se pusieron a pensar, ay, ¿cuánto vale X? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Está a la derecha? ¿Es cero? Entonces ahí es donde ustedes comienzan a hacer su análisis lógico. Entonces, definición, y voy a colocar por aquí lo que es un conjunto de verdad. Entonces, en ese conjunto de verdad, nosotros podemos decir lo siguiente.
la colección de objetos, que pueden ser números, que al emplearlos también pueden decir usarlos o ocuparlos en lugar de las variables, en un enunciado, y digo abierto. ¿Por qué un abierto? Bueno, puede ser cualquier cosa. Lo convierten en una proposición verdadera se llama el conjunto de verdad. ¿De quién? Del enunciado. Entonces vamos a leerlo otra vez. La colección de objetos o de objetos que al emplearlo en lugar de las variables en un enunciado abierto lo convierten en una proposición verdadera se llama conjunto de verdad. Vamos a subrayar aquí lo que es conjunto de verdad y aquí proposición verdadera. Entonces ustedes dirían, bueno, vamos a tomar una hojita más acá para poder continuar esto. Entonces, antes de determinar el conjunto de verdad, uno necesita saber cuáles son los objetos disponibles. Es decir, debe haber un universo del discurso, un universo del conjunto. Ese universo de discurso, de conjunto, nosotros lo llamamos el conjunto universo. Entonces, voy a colocar por acá. Para lo anterior, es necesario saber cuáles objetos están disponibles. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de qué manera yo puedo utilizar esos objetos. Ese conjunto de objetos nosotros lo vamos a llamar A y lo voy a simbolizar como el conjunto universo. Entonces vamos a ejemplificar ahora ya más numéricamente. Entonces yo digo ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo les digo a ustedes lo siguiente. Vamos a ver de qué manera lo escribimos. Sea Q, ¿qué representa Q? El conjunto de los números racionales. Sea Q el enunciado, y lo voy a escribir entre comillas, y lo voy a escribir en otro color. X al cuadrado igual a 4. Entonces tengo esto. Sea Q el enunciado, X al cuadrado igual a 4. Recuerden que Q es el número, el conjunto de los números racionales, ¿ok? Si nosotros tomamos el conjunto real, y el conjunto real es R mayúscula, ¿cierto? Como el
universo de discurso, y ustedes dicen, ¿por qué discurso? Sí, el universo de discurso, coma, el conjunto, y ya lo vamos a entender, de verdad de. Entonces voy a escribir aquí, Q es, entre comillas, 2, menos 2, representaría el conjunto de verdad del universo de discurso. Punto y seguido. Si ahora el conjunto de los números, si ahora el conjunto universo fuera el conjunto de los números naturales, y ya saben que el conjunto de los naturales es con esta letra, entonces el conjunto de verdad sería 2. Entonces vamos a analizar de qué trata esta expresión. Fíjense una cosa, yo voy a tomar esto que está acá, para que lo vamos a analizar. Si yo tengo x al cuadrado igual a 4 y yo les digo a ustedes resolver, inmediatamente ustedes me dicen, profe, yo tengo que sustituir números aquí que elevado al cuadrado me den 4. O algunos de ustedes dicen, bueno, profe, x tiene que ser en más menos la raíz cuadrada de 4. Pero más menos la raíz cuadrada de 4 es más menos la raíz cuadrada de 2 a la 2. Y eso es igual a más menos 2. En esta expresión nosotros podemos ver de que yo tengo una solución que es una negativa y una positiva, es decir, menos 2 y 2. Si nosotros vemos este número y nosotros lo llevamos a una recta real, indudablemente que yo puedo decir que en esta parte yo tengo el 0, yo tengo el 2 y yo tengo el menos 2. Y ustedes dirán, pero todo esto es un conjunto para valores, pero en el conjunto de los números racionales. Y ustedes me dicen, profesor, pero los racionales son fracciones. Sí, yo sé que son fracciones, pero resulta que si yo tomo el número 4 y lo parto en 2, eso me da 2. Es decir, que este número yo lo puedo escribir como un racional. Y si yo escribo el 4 y yo lo divido entre, si yo tomo el 4 ahora negativo y yo lo divido en 2, indudablemente que eso me da menos 2 y este es el resultado. Y si ustedes ven, este número 2 y este número menos 2 no solo están en el conjunto de los números enteros, sino que están en los racionales. ¿Por qué? Porque 2 negativo y 2 positivo pertenecen a los enteros y los enteros están incluidos en el conjunto de los números racionales. Ahora, eso lo estoy haciendo yo porque yo estoy considerando que el universo discurso son los reales. Si yo ahora este universo de discurso son los reales, es decir, es como si yo restringiera y digo, yo voy a considerarlo ahora en los naturales. Ustedes saben muy bien que cuando yo trazo mi recta y yo voy a ubicar los naturales aquí, yo tengo que comenzar a graficar. ¿Cuál es el primero? El 1. Y el segundo, el 2. Y el tercero, el 3. Y el cuarto, el 4. Y así sucesivamente. Y pregunto, en este universo que tengo aquí, que es el conjunto de los números naturales, pregunto, ¿el número menos 2 pertenece al conjunto de los números naturales? Ustedes me dicen, ¿sí o no? No pertenece. Quiere decir que la respuesta de verdad para este solo es el conjunto 2. Pero en cambio, la respuesta para este es el número menos 2 que me dio aquí y es el número 2 que me dio aquí. Entonces, esta es la idea fundamental de ver lo que es el conjunto universo. Aquí lo estoy restringiendo en los reales y aquí lo estoy restringiendo en el conjunto de los números naturales.
O sea que los universos son los conjuntos de números. Sí, sí. En este caso van a ser los conjuntos de números que van a estar aquí definidos. Aquí uno tiene que estar claro de que el enunciado abierto no es una proposición, ¿ok? Pero cuando yo tomo una proposición y lo evalúo en un punto cualquiera, yo lo puedo evaluar en el conjunto universo. Por ejemplo, yo puedo decir aquí una proposición que yo la voy a evaluar en 2 o una proposición que yo la voy a evaluar en 3. Y estas proposiciones sí van a estar comprendidas acá. Pero si yo digo una proposición evaluada en -2, esto no va a estar en este conjunto. Entonces, ya teniendo claro esto, entonces nosotros, ¿qué tenemos? Conjunto de verdad, formada por objetos que pueden ser los números, que al emplearlo en las variables, hacen de que la proposición sea verdadera. Aquí nosotros habíamos observado de que yo tengo un enunciado y yo no puedo decir si esto es verdad o esto es mentira. Para que esto fuera verdad, pregunto, ¿el X tendría que pertenecer a quién? Deme un universo. ¿Naturales? Los naturales. Si coloco los naturales, tendría que colocar uno, y uno no es mayor que esto. Es decir, que este no sirve. Entonces yo tendría que definir un universo A. Y digo, bueno, lo voy a definir desde 3, 4, 5, y lo paro en 6. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 4, ¿cierto? 4. Entonces pregunto, si yo sustituyo 3 aquí, ¿3 es mayor o igual que 3? Sí, Sí. son iguales. 4 lo meto aquí. 4 es mayor o igual que 3? Sí. 5, sí. 6, sí. Quiere decir que este es el universo de conjuntos que yo estoy buscando con valores que hacen de que este conjunto sea un conjunto de verdad para este enunciado. Y Profesor. Pero, profe, Ajá. yo no puedo colocar ahí, por ejemplo, los números naturales excluyendo 1 y 2. Por supuesto, usted puede definir eso de la manera que usted guste. Es más, puede escribir fracciones que sean mayor que 3 sobre 2. Porque 3, por ejemplo. Porque si usted tiene, por ejemplo, 9 partido en 2. Si usted tiene 9 partido en 2, esto es un valor que pertenece a los racionales. Pero 9 partido en 2 es 4,5. Y este número decimal es mayor que este. Entonces, el universo de los valores que usted toma en este conjunto de verdad va a depender de la escogencia que usted tenga. Profesor, ¿Sí? universo solo puede ser representado por A, ¿cierto? No, El usted universo puede, que uno... no, usted le puede dar cualquier letra. Lo que pasa es que Ah, la formalidad en los libros le dicen A como para tener un referencial, ¿ya? Alguien le pudo haber colocado U de universo o CU de conjunto universo. Va a depender de cómo se lea esa parte. Ya cuando tenemos esto, ahora sí podemos definir en una nueva hoja que voy a escribir aquí, lo que representa para nosotros un cuantificador universal. Entonces voy a colocar por acá definición. Subrayamos, colocamos 2 puntos y colocamos cuantificador universal. Y este cuantificador universal que yo tengo acá está muy relacionado con esto que nosotros llamamos acá, el conjunto universo, esto que está acá, el conjunto universo. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a formalizarlo lo más claro posible. Y dice, dado un enunciado abierto, y el enunciado abierto lo voy a escribir como P de X, como una proposición de una variable, con variable X, coma, el enunciado
y lo voy a escribir aquí. Esto es como una B que se le pone una rayita en el medio y se coloca X, P de X. Y este enunciado que está aquí, que es como una A invertida, se lee y lo voy a escribir entre comillas. Para todo X. Es decir, que cada vez que aparezca esto, esto se lee como para todo X. Entonces ustedes dicen, profesor, y si lo quiero leer completo, desde aquí hasta aquí, vamos a hacerlo en otro color para que lo vean. Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, entonces toda la expresión en rojo se lee entre comillas para todo X, P de X. Entonces, fíjense, solito para todo X, completo para todo X, P de X. ¿Quién es P de X? ¿Ah? Si nosotros vemos, P de X para nosotros es un enunciado abierto. Entonces, con esto nosotros podemos concluir lo siguiente. Entonces, para que le demos sintonía a esto, dado un enunciado abierto P de X con variable X, el enunciado este que está aquí, se lee de esta forma. Y además, es verdadero precisamente cuando el conjunto de verdad para P de X, que es la proposición abierta, es el universo completo. Es decir, para todos los elementos del universo que yo esté escogiendo. Entonces, lo podemos escribir por acá como una nota. El símbolo, para que no lo olvidemos, que yo sé que ustedes ya lo han visto en matemática, el símbolo, este que está acá, se llama cuantificador universal. Y lo vamos a encerrar aquí en una nubecita. Este símbolo que está acá se llama cuantificador universal. ¿Por qué? Porque el cuantificador este que está acá se lee para todo. Ahora hay otro cuantificador, el cuantificador universal, y vamos a definir a otra definición. Subrayamos, dos puntos y decimos cuantificador, ¡ay, qué horrible! Cuantificador, oye, qué feo estoy escribiendo hoy. Existencial. Y subrayamos cuantificador existencial. Vuelvo a repetir, tengo un cuantificador que es el universal y ahora tengo un cuantificador que es el existencial. Son los dos cuantificadores. Entonces, el enunciado, este que estoy escribiendo acá, una E al revés mayúscula, se lee, y lo voy a escribir acá, entre comillas, existe X tal que P de X. Hay algunos libros que quitan esta coma
y escriben punto y coma o escriben slash. En la teoría de conjuntos se escribe el slash. Entonces, cuando yo tengo la E al revés, esta E al revés dice existe un valor de X, coma, tal que P de X. ¿Ok? Y es verdadero cuando el conjunto de verdad para la proposición P de X, que es la proposición abierta, es no vacío. ¿Ok? Punto y seguido. Para hacer el mismo énfasis que hicimos nosotros acá, el símbolo, lo vamos a escribir por acá, el símbolo, la E al revés, se llama cuantificador existencial. Y nuevamente vamos a encerrar esto en una nubecita y encerramos este que está acá, donde este, ¿cómo se llama? Cuantificador existencial. Y este, ¿cómo se llama? Cuantificador universal. Este se lee para todo y este se lee existe. ¿Ok? Entonces vamos con ejemplos sencillos y luego caemos en el programa. Ejemplo. Supongamos que el universo es el conjunto de los números reales. Entonces yo digo, sea el universo el conjunto de los números reales. No me cabe nada más, tengo que tomar otra hojita y continuar en esta parte. Entonces, yo voy escribiendo algunas proposiciones y ustedes me van ayudando. O enunciados. Yo tengo A aquí, entonces voy a escribir acá. Lo voy a hacer en azul para diferenciar. ¿Existe algún X tal que X sea mayor o igual que 3? Entonces Sí, pregunto, ¿ah? Sí, sí, po. sí, sí existe. Sí. Entonces ustedes dicen por acá, lo hacen en negro, es verdadero. ¿Por qué? Porque ustedes inmediatamente dicen, números reales, el 3, el 4, el 5, el 6, infinito, es decir, que existe. No les estoy pidiendo que me digan cuál, simplemente les estoy preguntando. Ahora, sobre la misma estructura, pero lo voy a hacer para el otro. Para todo X, X es mayor o igual que 3. ¿Qué me responden? Y sería falso. Sería verdadero. Falso. Eso es falso. Recuerden que estamos en el conjunto de los números reales y que esto dice para todo. Y si es para todo, yo puedo escoger números negativos. Puedo escoger el 0. Puedo escoger fracciones que hagan que esto no cumpla. Entonces, ¿existirá algún X que haga que esto cumpla? Verdad. Para todo X se cumple esto, falso. Y esa es la forma en que nosotros vamos a ver los cuantificadores. Voy a colocar otro. Vamos a colocar un ejemplo B. En el ejemplo B voy a decir lo siguiente. ¿Existe algún X tal que el valor absoluto de X sea mayor que 0? Entonces yo les pregunto, ¿esto es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué es verdad o es verdadero? Bueno, es Porque verdad. siempre es mayor el valor absoluto, siempre es mayor a 0, porque siempre es positivo. Exactamente. Entonces, existe cualquier X del universo de lo real. ¿Ok?
Cualquier X puede ser negativo, puede ser positivo, el que sea. Ahora yo voy a escribir aquí, para todo X, el valor absoluto de X es mayor que 0. Verdadero, ¿no? Falso. Verdadero. ¿Verdad? Falso. Falso, porque Cierto, el porque 0 se no puede es tirar el mayor cero. que Es 0. verdadero. Verdadero. Es falso. Porque puedo agarrar una fracción, ¿o no? No, porque se puede agarrar el 0 también. Exacto. Ah, sí. Porque si X es igual a 0, punto y coma, el valor absoluto de 0, que es igual a 0, no es mayor que 0. Esto es mentira. Ningún número puede ser mayor que él mismo. Ahí salió como una carita, ¿no? Entonces, este es falso y hay que ir con cuidado, analizándolo. Vamos a colocar otro. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, si una operación es verdadero o falso en un cuantificador universal o en uno existencial, obligatoriamente el valor de su contraparte es el valor contrario o... No necesariamente. Todo va a depender de esto, del enunciado que usted tenga, ¿ya? Vale. Entonces yo voy a tener algo acá. Es que, Ahora, profesor, hay un... una pregunta. El enunciado del cuantificador existencial y el enunciado del cuantificador universal no tienen que ser el mismo. O ¿Cómo sea, es eso? no necesariamente tienen que poner en ambos ejemplos X menor o igual a 3, ¿me entiendes? No tiene que ser el mismo ejemplo en ambas. Ah, no tiene, no. Ahora, hay una teoría más adelante que dice que cuando yo niego un existencial, la negación del existencial se transforma en verdad. Pero eso va a depender del enunciado que yo tenga. Ahora ustedes dirán, estos siempre son opuestos, vistos así no. Pero si yo niego uno, me va a dar el contrario. Pero vamos a verlo más adelante. Vamos a colocar ahora otro aquí. ¿Existe algún X tal que X al cuadrado sea igual a menos 1? Entonces yo les pregunto, ¿esto es verdad o es mentira? Es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque un número, o sea, elevado al cuadrado siempre me da positivo. Porque se multiplica menos por menos. Entonces, eso sería más. Sí, pero Y resulta... aparte porque, Ajá. y aparte porque estamos dentro de los números reales y dentro de los números reales no existe el número de x al cuadrado es igual a menos 1. Esa es la respuesta correcta. Esto no cabe dentro de los números reales. ¿Por qué? Porque si yo tengo x al cuadrado igual a menos 1, x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 y ese es el número i. Y el número i no pertenece al conjunto de los reales. ¿Por qué? Porque el número i pertenece al conjunto de los números complejos. Entonces, esto es falso. No existe un valor real, ninguno de los números reales que hagan que esto sea verdad. Luego, esto es falso. Muy bien el análisis. Ahora, no voy con existe. Ya va, toqué algo que no era, discúlpenme. Ahora voy a borrar aquí porque ya trabajamos con el existencial y voy ahora con el para todo. Entonces pregunto, para todo, X, y voy a cambiar esto. Y voy a decir aquí, X más 2 es mayor que X. Sí. Falso. Sí. ¿Verdadero? Verdadero. Vamos a ver, es verdadero. Algunos de ustedes dirá, profesor, yo tendría que comprobar con valores. Claro, si usted, por ejemplo, escribe 1 más 2, eso es mayor que 1, porque aquí le queda 3 mayor que 1. Si usted escribe menos 2 más 1, eso es mayor que menos 1, porque 2 menos 1 le queda 1 y 1 es mayor que menos 1. ¿Qué pasa si el número es más grande?
Por ejemplo, si usted tiene menos 10 más 2 mayor que menos 10. Menos 10 más 2 me da menos 8. Y menos 8 es mayor que menos 10, porque menos 8 está más cerca del 0 y 10 está más a la izquierda. Es decir, que esto es verdad para el conjunto de los números reales. No importa si yo escojo números positivos o yo escojo números negativos. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer Sí, otro profe. ejemplo. Perfecto, me gusta cuando entienden bien. Eso es perfecto. Vamos con otro ejemplo acá. Sí, profe. Vamos a suponer... Ajá. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes determinar una negación de, y lo voy a escribir entre comillas, cada número real positivo tiene un inverso multiplicativo. Entonces, vamos a entenderlo acá. Dice aquí, cada número real positivo tiene un inverso multiplicativo. Es como si ustedes, cuando ustedes vayan a hacer un análisis que no entiendan esto, bueno, hagan geométricamente la proposición. Resulta que este es el conjunto de los números reales. Y me están diciendo, cada número real positivo tiene un inverso multiplicativo. Voy a escribir, por ejemplo, aquí el 0, voy a escribir el 1, voy a escribir cada 3. 1, 2, 3. Voy a escribir aquí el 2. 1, 2, 3. Voy a escribir aquí el 3. Puntos suspensivos. Fíjense algo de lo que estoy diciendo ya acá. Cada número real positivo tiene un inverso multiplicativo. Por ejemplo, 2. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2? ¿Quién me lo da? Un medio. Un medio. Y si yo tengo ahora 3, Un tercio. un tercio. Y si yo tengo 0,5, 10 partido en 2. 5. 2. 2 porque 0,5 su fracción generatriz es un medio. Y ese está aquí. Es decir, que todos estos números aparentemente tienen inversos multiplicativos en los números positivos. Entonces, uno pudiera decir, bueno, voy a generar el enunciado. Entonces uno podría decir, para todo X, coma, tal que, ¿ok? Para todo X, coma, tal que X es mayor que 0, porque ustedes dirán, profesor, pero usted está poniendo el 0 aquí, lo tengo que poner porque todos los numeritos chiquititos que están por acá van a pertenecer a este conjunto, pero en realidad tiene que ser a partir de aquí abierto y se me extiende a todo esto. Entonces, para todo X, tal que X es positivo, voy a colocar aquí una implicancia, va a existir un I tal que, coma, tal que, cuando yo tengo X y lo multiplico por Y, eso me da como resultado 1. Y eso es lo que ustedes me acaban de decir. Entonces aquí tengo el enunciado de la proposición y lo vamos a leer otra vez. Para todo número X real, tal que el número real X es positivo, eso va a implicar de que debe existir un X que es su inverso multiplicativo, tal que cuando yo tomo el número real y lo multiplico por el inverso multiplicativo, me da la identidad. Y la identidad en el número real es el 1. ¿Estamos claros con eso? Entonces, la negación, ya va, disculpen del color,
La negación es, recuerden que nosotros habíamos hablado de que la simbología de la negación podría ser esta o podría ser como el rabito este que yo tengo acá. Cualquiera de estas dos ustedes la pueden utilizar. Pueden utilizar esta, que es la simbología que normalmente aparecen en los software, no solo en el WX máxima, sino se puede presentar en R, se puede presentar en Python, se puede presentar en MATLAB o cualquier otro programa. Pero de manera escrita, nosotros cada vez que utilizamos esto, para nosotros va a ser la negación. Entonces, como yo voy a negar esta proposición, entonces yo tengo que decir, voy a negar, abro un paréntesis y digo, para todo X, tal que el X es positivo, eso va a implicar de que va a existir un inverso multiplicativo tal que al multiplicar el número real por su inverso, eso me da 1. Entonces, este enunciado o esta proposición, vamos a escribir este enunciado. Este enunciado se puede escribir de las siguientes formas. Entonces, como no me queda más espacio, voy a tomar una hoja más en mi pizarra y continuamos por esta parte. Entonces, voy a escribir la primera y lo vamos a hacer en verde para diferenciar. ¿Ok? Primera forma de escribir la negación. Entonces, como yo les había dicho en un principio, cuando yo estoy negando un existencial, un cuantificador, perdón, universal, la negación del universal se transforma en existencial. Es decir, que aquí ustedes tienen que escribir, va a existir, ay, qué feo tal existe este, va a existir un X tal que, entonces ustedes dicen, voy a negar de que X sea mayor que 0, lo que implica que existe el inverso multiplicativo tal que X por Y, X es el número real, y su inverso multiplicativo sea igual a 1. Esta es una forma de poder expresarlo. Otra forma de expresarlo, lo voy a hacer en azul. Parte B. La negación de un universal se transforma en un existencial. Entonces digo, va a existir un X, coma, abro un paréntesis y digo, tal que el X mayor que 0, que es el conjunto de los números reales positivos, y quiero que me digan, ¿qué vale este conector que estoy escribiendo ahí? Vamos a escribirlo bien. Y Exacto. Va a existir un X, número, tal que X como número real positivo y la negación del existencial de su inverso. Vamos a ver cómo lo escribimos. Sí, entre paréntesis. Tal que yo niego la existencia del inverso de tal manera que el X por Y sea igual a 1. Entonces, cuando yo niego el existencial, y ya no lo escribo de esta manera, yo tengo que negar es la existencia de ese inverso. Y sigo diciendo de que esto es un real positivo, pero digo aquí, y este término no existe. Parte C, vamos a hacerlo en rojo, que son las 3 formas clásicas en las que uno escribe los existenciales. Recuerden, cuando yo niego un universal, eso se transforma en un existencial. Entonces, va a existir un X tal que el X sigue siendo un número positivo y
para todo, y pongan atención, para todo inverso, no se va a cumplir, o tal que no se va a cumplir, que el producto del número real positivo por el inverso sea igual a 0. Es decir, no se va a cumplir. Entonces, en la última parte, lo voy a escribir en rojo para que lo vean. Voy a escribir acá, se lee, dos puntos, existe un número real positivo para, vamos a ver cómo lo escribo, existe un número real positivo, vamos a quitar esto un momentico, vamos a escribirlo bien para que tenga sentido, positivo, y voy a escribir aquí X, no, ya escribí comillas, disculpen, un número real positivo X, este que está acá, y continuamos en rojo, para el que no hay un inverso multiplicativo. ¿Ok? Entonces, existe un real X para el que no existe número multiplicativo. Es como decir, bueno, existe un número para el cual no hay ese valor, por ejemplo, el -2. No, pero es que el -2 es real positivo. Entonces ese no sirve. Tendríamos que buscar en los reales positivos uno que no cumpla con eso. Ok, ya teniendo claro esto de que cuando yo estoy negando un universal, se transforma en un existencial y que estas tres formas que están acá son equivalentes, podemos seguir sacando ciertas conclusiones, como por ejemplo, y esto lo escribo para que lo tengamos claro, en el universo de los números naturales, recuerden que el conjunto de los naturales es la letra N, esta cursiva. La proposición vamos a escribirla por acá, aquí en el centro. Esta proposición que está acá, voy a escribir por acá, dos puntos, es un número par positivo y primo. Y es verdadero, ya que el único elemento, si ustedes prefieren pueden escribir número, el único elemento del conjunto de verdad es el número 2. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, resulta que cuando a nosotros nos aparece esta expresión de esta manera, esta expresión lo que quiere decir es que existe un número positivo y primo, X, tal que el X es un número que cumple con estas características. Y pregunto, ¿cuál es el único número de los naturales que es positivo y es primo a la vez? El número 2. Porque si nosotros hacemos la recta real, y yo digo, yo voy a dibujar aquí el conjunto de los números naturales, pregunto,
¿Cuál es el primer natural? El 1. El 1. Perdón, me escribí 2. El 1. Y luego el 2. Y luego el 3. Y luego el 4. Y luego el 5, puntos suspensivos. Entonces pregunto, ¿cuál es el único número? Porque dice, existe un único. ¿Cuál es el único número que existe aquí que sea positivo y primo a la vez? Este. Porque este número que está acá es divisible por 1 y por 2. Ustedes dirán, profesor, ¿y el 1? El 1 no se considera como el primo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, ustedes dirán, ¿podrían haber otros números? Sí, podrían haber. Pero cuando dice existe, estoy considerando aquí el primer número de los números naturales. Algunos dirían, bueno, yo tengo el 3, tengo el 4. 4, por ejemplo, ¿cumple con esto? No. No, porque es par. Exactamente. ¿Y 3 cumple? Sí. No. Sí. ¿Por qué no? Sí. Vamos a ver. Porque no es par, es primo nomás. Exactamente, aquí dice tiene que ser par, menos mal que lo vieron. Ajá, y el 6. No es primo. Exactamente, entonces la única respuesta es que ustedes, menos mal que lo vieron, la palabrita clave aquí que es par, es positivo y además es primo. Entonces el único número es este, los demás no cumplen. Oye, qué bueno, me gusta eso. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo digo el enunciado existe un único x tal que x al cuadrado igual a 4 es verdadero si el conjunto universo es el de los números. ¿Quién me da la respuesta aquí? Naturales. Exacto, los naturales. Porque dice, existe un único x, tal que x al cuadrado sea igual a 4, es el conjunto universo que está definido por el conjunto de los naturales. Ahora yo vengo y les pregunto, coma, pero será falso si el conjunto universo, voy a tomar otra hoja aquí, es el conjunto de los números enteros. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es falso? Porque tomaría el menos 2. Exactamente. Y aquí dice, existe un único. Cuando aparece esto acá, existe un único, en este caso. Entonces ya sabemos que para el caso de los conjuntos de los números naturales, para el conjunto de los números enteros es falso. Pero cuando yo estoy escogiendo para el conjunto de los números naturales, es verdadero. Entonces nosotros podemos sacar como una conclusión, como una nota, vamos a decirlo así, como una nota referencial. Y esa nota referencial la vamos a subrayar porque es bien importante y la voy a escribir aquí como nota referencial A o 1, como ustedes prefieran. ¿Ok? La negación del cuantificador para todo X con una proposición P, es decir,
para todo x tal que P de x es equivalente a, va a existir un x tal que niego la proposición. Y la forma B de esto sería que si yo niego un existencial que dice niego la existencia de un x tal que P de x, donde P de x es la proposición, es equivalente a, cuando yo niego la existencial, entonces me queda para todo x tal que yo niego la proposición. Y esta es la forma, vamos a ver, clásica en la cual nosotros nos vamos a referenciar. Como esto es muy importante, lo vamos a colocar aquí en una nubecita de color verde. Bueno, tengo que dejarle un grupo de ejercicios, pero tengo que buscarlos. Déjenme buscarlo para que les quede de una vez a ustedes en esta parte de aquí. Denme unos segunditos para buscar y ponerlos de una vez, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí. Y vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlo un poquitico más grande para que se puedan visualizar bien. Y vamos a bajarlo un poquito aquí. Ponerlo más grande para que se vea bien. Entonces aquí le estoy mostrando una serie de ejemplos que dice, de los problemas 17 al 21, determina el valor de verdad de cada una de las proposiciones dadas. Entonces aquí dice, para todo m existe un n tal que 2n es igual a m. A va a ser el conjunto de los enteros positivos. Proposición 18. Para todo x tal que existe un y tal que el producto de ellos es igual a 1, entonces nosotros vamos a analizar en el conjunto de los números reales. Entonces, ustedes van trabajando aquí las proposiciones para ver qué es lo que ocurre. Entonces, recuerden primero, para todo y después existe. Aquí, para todo y después existe. Aquí, para todo y después existe. Y así van construyendo cada una de las respuestas de este problema. Vamos a ver qué otra cosa podemos trabajar. Bueno, vamos a pasar un minuto. Profesor, ¿Sí? ¿puede hacer el 17, por favor? Sí, pero es que el 17 queda de lo más elemental trabajándolo. Para todo m, tal que 2n es igual a m. Entonces, m va a ser, se lo voy a explicar para que lo termine usted. M va a ser un número que va a pertenecer al conjunto de los enteros positivos. Entonces le pregunto, bajo la premisa de todos los enteros positivos, y yo tengo m, ¿existirá el n que haga que eso se dé verdad? Le pregunto. Ya va un momentico. Esta es la parte de los 1.5, ¿cierto? Ya va un momentico que estoy aquí, me pasé por factorización. Profe, Ajá. ¿el signo de exclamación significa un primo? No necesariamente.
En realidad el signo de exclamación es un único. Ah, ya. Vale. Un único. Entonces, ¿cómo ustedes plantearían el número 17? Vamos a ver, algunos de ustedes acá. ¿Quién me va ayudando aquí con el 17? Profe, yo lo haría de 2n es igual a cualquier número entero positivo, un 4, y el 2 pasaría, o sea, dividiendo. Entonces el n sería 2, entonces sí cumpliría con que sea un entero positivo. ¿Cómo es el asunto? O sea, es que puse que si m es un número entero positivo, le di un valor, que es 4. Entonces el 2 pasaría dividiendo, porque puse 2n es igual a 4. Entonces el n sería 2. Entonces ese sería un entero positivo. ¿Y usted dice que eso es verdad? Yo creo que sí. Bueno, yo le voy a decir algo. Para mí... M es 1. ¿Qué pasa con el 1? Estamos hablando de enteros positivos, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con el 1 si estamos hablando de enteros positivos? Porque eso Si cumple para M los dos, es ¿no? 1, No 2 estamos cumple N para- tendría que ser 0,5. ¿No estábamos haciendo el 17? Sí, Ajá. que estamos aquí. Ya pues el 17 no tiene 1. Entonces aquí se fija una cosa. Para todo M, recuerden que estamos trabajando con el conjunto A y el conjunto A está definido por todo el conjunto de los enteros positivos. ¿Cuáles son los enteros positivos? ¿Quién me describe el conjunto? ¿Cuál es el primero? Son todos los El naturales. 2. No escuché bien. Parte desde el 1. Todos los naturales. ¿Y el 0 no cuenta? Que no es positivo. Entonces 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos. Pregunto, ¿el conjunto de los números enteros positivos es igual al conjunto de los números naturales? No. Yo digo Pregunto, que sí. Sí. tal cual como usted sí, pero pregunto, 0, ¿pertenece a los naturales? No. 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 0, ¿pertenece a los enteros? Sí. ¿A cuál parte de los enteros? Voy Creo a que se hacer llamaban números complejos. ¿Número qué? Números complejos, algo así, que pertenece al 0. No, olvidemos de los complejos. Estamos trabajando con los enteros. Yo voy a colocar aquí el 0. Y por aquí voy a escribir el 1. Por aquí el 2. Por aquí Profe, el 0 sí pertenecía a los naturales. el 0 pertenece a los naturales. No. El 0 pertenecía a los cardinales, profesor. Les voy a decir algo. Cuando uno construye los números enteros, es porque existe el opuesto. Lo que pasa es que eso se ve en las propiedades del precálculo. Por ejemplo, si yo tengo 1 y yo le voy a sumar el opuesto, que es menos 1, eso me da 0, porque este es el opuesto aditivo de este. Si yo tengo menos 2 y yo le sumo 2, eso me da 0, porque si yo tengo menos 2, su opuesto aditivo es el 2 y así viceversa. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, yo lo que estoy construyendo es el conjunto de los números enteros. Indudablemente que me está dando el 0, pero el 0 no tiene signo. El 0 no es positivo ni es negativo. Entonces, cuando yo estoy estudiando esta primera parte, aquí lo que me está diciendo, para todo m va a existir algún n, de tal manera que 2 por n sea igual a m. Y a está en el conjunto de los enteros positivos. Lo que tengo que ver es que si esto funciona de esta manera. Entonces pregunto, para cualquier valor que está en el conjunto de los números enteros positivos, es decir, los que están aquí, se va a cumplir que va a existir otro número m, de tal manera que cuando yo multiplique este por este sea igual a este. Si ustedes pueden negar esto,
solamente con un caso, entonces ustedes pueden decir que en todo caso esta proposición que yo tengo aquí es falsa. Pero si todo se cumple, entonces esto es verdadero. Por ejemplo, miremos aquí el de los números reales y luego volvemos al 17 para que lo veamos. Entonces aquí dice, A, el conjunto de los números reales. Existe un X tal que, existe un Y tal que el producto de X por Y me da 1. Entonces uno comienza a analizar. Sí, porque si X es 2, va a existir un Y que es 1 partido en 2, que está dentro del conjunto de los números reales, que hace que el producto de él por el inverso multiplicativo me dé 1. Ahora vamos a analizar esto. Para todo valor de n. Una pregunta antes. Con el existe se refiere a que entonces que por lo menos uno cumple la condición. Exactamente. O por lo menos Vale, uno hace, o por lo menos hace uno que no cumple. Entonces yo vengo y les pregunto aquí, para todo valor de m, existe un n, por lo menos uno, que hace tal que 2n sea igual a m. Pregunto, ¿eso se cumple para todos los enteros positivos? No, cuando m es 1, por ejemplo. Ajá, m es 1. Y n no existiría en ese caso. No existe. Entonces, ¿cómo es esta proposición? Ya sería falsa. Exactamente. ¿Y cómo es la proposición 19? Esa sería verdadera. Verdadero. Y la 21, miren, existe un único X, un único, solo uno, tal que para todo Y del conjunto de los números reales, X más Y es igual a Y. Es verdad. Eso es verdad. Puede ser 0. Es verdad. Exactamente, porque X Por el puede cero. ser 0. Es más, el único que hace eso es el 0. Por eso aparece el signo de admiración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes se van a encargar de formalizar este, formalizar este, formalizar este, formalizar este y formalizar este. Y lo escriben detalladamente. Entonces, con que uno no cumpla es más que suficiente. Bueno, perfecto el análisis que hicimos ahora. Así es como debemos intervenir y vamos un momentico aquí. Estoy compartiendo con ustedes, ya esto es lo último porque no nos va a dar tiempo a ver más. Pero yo quería mostrarles aquí para que nos vamos familiarizando. Recuerden que ustedes se meten en la página, dicen WX máxima, bajan el ejecutable y el ejecutable, cuando ustedes lo vayan a instalar, le dicen ejecutar como administrador. Cuando lo ejecutan como administrador, se les ubica en el disco duro, en C. Luego, si ustedes quieren, lo cambian. Archivos de programa, archivos de programas externos, donde ustedes quieran. Ya después que ustedes tengan ya el ejecutador ya listo, que lo instalaron en C, ustedes tienen que buscar la carpeta que aparece con el simbolito de M. Y ese simbolito simplemente ustedes le dicen que le dé una entrada de escritorio o lo fijan a la barra de tareas para que ustedes lo tengan. Bueno, así como está aquí en la parte de abajo. Ya después de que yo tengo esto, les voy a indicar la primera parte para que ustedes vean cómo se hace esto. Cuando ustedes van a escribir aquí, y yo, por ejemplo, yo quiero escribir el número 5, yo simplemente escribo 5 y me aparece la flechita con esta simbología. Cuando yo le digo dónde está el cursor y no toco más el mouse y le digo control enter, inmediatamente cambia de color 5 en marrón a negro. Va a depender de la versión de WX máxima que ustedes tengan, pero normalmente aparece así. Si ustedes ven, aquí aparece algo que dice porcentaje I1 y aquí dice porcentaje O1. I es un input, una entrada, es lo que ustedes escriben. IO es un output, una salida, lo que ustedes escriben. El porcentaje I1 y el porcentaje O1, eso lo escribe el programa,
porque es la forma en que él reconoce la secuencia. Supongamos que ahora yo vengo y digo, bueno, yo voy a meter ahora el número 6. Tecleo el 6 y ustedes le dicen en su computador control enter y le aparece el 6. Indudablemente que si yo me pongo abajo podemos ver input 1, salida 1, input 2, salida 2. Ahora ustedes dicen, profesor, ¿y de qué manera yo puedo sumar estas dos formas? Bueno, lo pueden hacer de una vez y decir, yo tengo 5 y le voy a sumar 6, perdón, 5 y le voy a sumar 6 y le digo control enter y yo sumo de una vez, porque lo puedo hacer. Ahora, tanto el 5 como el 6 se le pueden asignar a variables, se le pueden asignar a proposiciones. Por ejemplo, si yo quiero escribir una inecuación de la forma x mayor que 3, yo puedo decir x y digo aquí y me voy aquí y digo mayor o igual que 3. Y yo le digo esto, control enter, y me aparece la expresión x mayor o igual que 3. Que yo quiero escribir otra proposición, por ejemplo, yo pudiera escribir x más 1 y digo mayor o igual que 15, por ejemplo. Y yo le digo control enter y me da esto. Ahora, yo puedo sumar estas dos inecuaciones y yo puedo colocar aquí la salida de esto. Como no le di nombre, yo escribo porcentaje o de salida, escribo 4 y le voy a sumar porcentaje o salida 5 y le digo control enter. Y si ustedes ven, yo estoy sumando la proposición que está aquí y la proposición que está aquí. Por supuesto que no me da la respuesta, porque para que me dé la respuesta, yo tengo que trabajar con algunas de estas expresiones. Yo no sé si aquí simplificar pudiera hacerlo, pero pudiéramos ver vamos a ver en análisis, en álgebra, en ecuaciones, en resolver. Y le digo que me resuelva la ecuación en la variable x. Y si ustedes ven, aquí lo que me está diciendo es que no me sirve resolver de esta manera. Tenemos que hacer una conjetura más fuerte. Pero en cambio, aquí lo que les estoy mostrando es la forma de escribir expresiones. Si uno quiere escribir una expresión al cuadrado, por ejemplo, yo quiero escribir 5 elevado a la 2. Yo escribo 5, voy a teclear la tecla que dice al GR y de una vez el sombrerito y le digo 2. Este sombrerito lo que me dice a mí que yo estoy elevando a la 2. Yo me pongo al final y yo le digo control enter y me da 25. Indudablemente que en la calculadora nosotros lo podemos hacer, pero le estoy mostrando lo más simple aquí para que ustedes vean de qué manera se escribe. Si yo quiero calcular la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, yo puedo tener que calcular la raíz cuadrada de 625, entonces yo donde está el cursor escribo SQRT, que es square, en forma resumida en inglés. Abro par de paréntesis y escribo el número 625. Indudablemente que si yo me pongo afuera y le digo control enter, aquí me está dando el resultado. Esto me puede ayudar a mí a resolver inecuaciones, calcular raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo les hago una pregunta con respecto a algo. Entonces yo voy a colocar por acá esto. Y me voy acá. Y voy a colocar por acá algo que está copiado pero que yo pude escribir. Control V. ¿Alguien me pudiera decir qué acabo de escribir aquí? El que sea, como sea, eso no importa. Lo que estamos es investigando. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa is en inglés? Era una pregunta, ¿no?
Sí, una pregunta, sí, pero ¿qué significa? X elevado a 2 menos 5 mayor que 8. Sí, entonces, ¿qué está preguntando aquí? Si es x al cuadrado menos 5 mayor que 8. Entonces, yo vengo y les pregunto, si esto es una proposición, ustedes me pueden dar la respuesta, ¿es verdad o es falso? Tendría que ver cuál es el valor de X primero. Exacto. O- Tendríamos que ver cuál es el conjunto universo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces uno viene y le dice control enter y me aparece esta palabra. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Desconocido. Desconocido. Claro, respuesta desconocida, porque yo no sé qué es lo que nosotros estamos escribiendo acá. Ah, pero yo le puedo dar a esa expresión un universo. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo sería lo del universo? Bueno, yo escribo otra instrucción. Donde está el cursor, yo escribo la instrucción, asume. Esta instrucción asume me está diciendo que me considere todos los números reales a partir de ¿quién? Del 4. Entonces dice, si yo asumo con el programa que X es mayor que 4, pregunta, ¿será esto mayor que 8? Yo me pongo al final y le doy control enter. Y me da como respuesta ¿qué? ¿Qué es true en inglés? Verdadero. Verdadero. De pronto hubiese ocurrido que si yo escribo la misma proposición y yo quito el 4 y yo pongo, por ejemplo, el 1, no sé qué puede ocurrir aquí. Me está diciendo que esto sigue siendo verdadero. Ahora, ¿por qué me está diciendo que esto es verdadero para X mayor que 1? Yo pudiera quitar aquí y para borrar la instrucción voy a colocar aquí 0. Voy a colocar aquí kill, entre paréntesis, all, y si nosotros sabemos un poquitico de inglés, kill significa muerte, y all todo, quiere decir mate todo. Cuando yo digo mate todo, es porque me está borrando todas las instrucciones que están arriba para que no tengamos problemas. Cuando yo escribo esto, yo le digo control enter, y fíjense que me está dando desconocido. ¿Por qué? Porque estaba asumiendo algunos de los X que yo tenía arriba. Indudablemente que yo lo puedo borrar y puedo volver a escribir y considerar un X más pequeñito. Por ejemplo, voy a considerar un número negativo. Lo escribo entre paréntesis y escribo -1. Y le voy a dar a esto control enter, perdón. Aquí. Control enter. Y me sigue dando desconocido. ¿Por qué me sigue dando desconocido? Porque indudablemente no me está reconociendo la función como tal. Y esa es una forma de verlo. Uno podría ver, bueno, ¿qué será lo que pasa que me está dando desconocido? Yo puedo inclusive ahora trabajar lo mismo que yo tengo allí y decir, bueno, vamos a ver. Deme un minutito aquí para pensar. Yo puedo generar una lista en vez de trabajar con conjuntos de esta forma. Voy a escribir kill otra vez y voy a escribir all otra vez para poder borrar todo y que no tenga interferencia. Recuerden que cuando aparece DOMS, DOM lo que quiere decir está hecho. Mate todo, DOM está hecho, salida. Entonces yo voy a escribir aquí control B. Y fíjense una cosa, esta instrucción que se tiene que escribir de esta manera, dice, yo quiero que me haga una lista, make list, para ver si los valores de x cuadrado menos 5 son mayores que 8, pero ya ahora para un subconjunto, pero ahora para un subconjunto que comience en -4 y termine en 5. Los subconjuntos hay que meterlos en corchete. Y las expresiones e inecuaciones entre paréntesis. Y la variable que yo voy a ir, valga la redundancia, sustituyendo en esta X, va a estar aquí. Yo me pongo al final, yo puedo quitar ese punto y coma, lo pueden dejar y darle
Control Enter. Y si nosotros vemos acá, esto me permite a mí hacer tablas de verdad, porque cuando yo haga la tabla de verdad para esto, en esta inecuación, me está dando que esto es verdadero, falso, 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 verdadero y verdadero. Quiere decir que esta inecuación solo se cumple para -4, para 4 y para 5. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo podemos nosotros relacionar vamos a tomar todo esto aquí y le voy a decir control texto simple. Y me voy a ir nuevamente a mi pizarra y lo vamos a poner por aquí abajo. Necesito un ojito más. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí les estoy pegando las instrucciones para que ustedes después se pongan a trabajar con las instrucciones y tengan los ejemplos específicos. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hacemos con los cuantificadores que nosotros acabamos de hacer? Bueno, para la próxima clase nosotros vamos a tratar de visualizar cómo utilizar el programa para construir con el existencial y el universal tablas de verdad, de tal forma que nosotros podemos generar listas con inecuaciones, y no necesariamente inecuaciones, sino con algunas proposiciones, como valor absoluto, como una ecuación cuadrática, como una ecuación lineal, etcétera, etcétera. Preguntas al respecto. Profe, Cuénteme. tengo una consulta sobre la prueba. Ajá, cómo no, usted dirá. En el tema de la prueba, ¿hasta dónde va a entrar materia? Hasta lo que veamos esta semana. Nosotros nos tenemos que ver nuevamente ¿cuándo? El jueves, a última hora. Sí, bueno, el jueves. El viernes. Sí, pero el viernes como que no hay clase, ¿entienden? Profe, pero Profesor, ¿esta aplicación también va a entrar? ¿Cómo? ¿Esta aplicación también va a entrar como para la prueba? No, no, porque apenas las vamos tomando en consideración. Profesor, una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Podría repetir cómo es que vamos a realizar el proceso de prueba? ¿Es que hay que imprimirlo todo eso en físico y después volver a tomar una foto, impresión y mandárselo a correo a usted? Sí, les voy a explicar cómo van a hacer, pero vamos a hacer algo que yo creo que es mejor para todos. Pongan atención. Para la próxima clase, lo que pasa es que no me está dando tiempo de entrar a teoría de conjunto. Yo creo que teoría de conjunto va a quedar para la segunda unidad. Bueno, vamos a ver cómo evolucionamos el día jueves. Pero el día jueves yo voy a hacer un modelo de un problema, lo voy a subir al LMS y les voy a mostrar a ustedes en pantalla cómo van a tener que escribir y cómo van a tener que pegar lo que ustedes tienen. Porque ustedes no me van a enviar nada por correo, nada. Todo va a estar en el LMS. ¿Qué quiere decir? Que yo les voy a enviar a ustedes una prueba online. Ustedes se van a sentar en su casa y vamos a apagar aquí para ir terminando esto.